Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Las bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que este es un tiempo de oración, es un tiempo para estar en familia en nuestro programa, tiempo de oración, tiempo para clamar, para gemir por nuestros hijos, por nuestro hogar, porque Dios tiene control de toda nuestra vida. Hoy el título de la enseñanza es muy especial y es el siguiente: Dios tiene control de todo en nuestra vida. No te preocupes, ¿por qué? Porque Dios tiene control de todo en nuestra vida. Hoy muchas personas podemos estar pasando por momentos difíciles, como los vivió en algún momento Josué 1 del 2 al 6 al 9, donde sabemos cómo es la historia cuando murió Moisés y Dios le dice a Josué que llevara al pueblo a la tierra prometida. Pero había algo importante que siempre Dios le dijo, que se tenía que esforzar, que tenía que ser valiente, que él nunca lo iba a dejar, que nunca lo iba a desamparar, porque así como había estado con Moisés, iba a estar con él en cada momento de su vida. Y ya luego en el versículo 9 le dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué promesa tan especial la que hoy Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Que en medio de lo que estés pasando, viviendo, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del desierto que hoy tú puedes estar viviendo en tu casa, donde puede haber escasez en la comida, donde puede haber situaciones difíciles con tus hijos, con tu esposo, donde puedas estar pasando por una enfermedad, por un dolor, por una angustia, por cualquier sea la situación que hoy vives, el Señor te dice que en medio de cualquier sea la circunstancia, Él siempre va a estar contigo, así como estuvo con Moisés en medio del desierto, en medio del problema, en medio de la oscuridad. Todos teníamos la vida programada. Por ejemplo, en mi caso tenía claro que iba a salir ahora en junio en vacaciones con nuestros hijos, de un paseo familiar. Iba a dar unas conferencias en varias partes a nivel Boston, en Nueva York, y teníamos todo completamente organizado, el trabajo, teníamos proyectos, y de un momento a otro todo cayó. ¿Por qué? Por la situación que estamos pasando, viviendo hoy. Y le decimos al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar después de toda esta situación? ¿Cómo vamos a volver a retomar? Ya donde vemos los días cercanos para volver a reincorporarnos y volver a nuestra actividad normal. Y vienen muchas preguntas y muchas inquietudes, pero así como hoy Dios te dice a ti, me dice a mí: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es esforzarnos? Esforzarnos es dar más de lo que debemos dar. O sea, en medio de la circunstancia es que tenemos que dar un paso más hacia adelante. ¿Por qué? Porque así como lo vivió Josué, esos momentos tan difíciles en su vida, donde él sabía que tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida, y todo lo que él vivió con Moisés, él decía: imagínense cuántas cosas se le pasarían a él por la cabeza. ¿Yo qué voy a hacer si este pueblo fue rebelde con Moisés, que era un hombre tan ungido? ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Pues les cuento que hoy Dios nos dice algo muy importante, y es que así como Dios le dijo a Josué que siempre había estado con Moisés toda la vida, así va a estar con él, que nunca lo iba a dejar y nunca lo iba a desamparar. Y hoy es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar, siempre en la medida que nosotros confiemos y declaremos las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy puedes estar pasando por pruebas en tu casa, con tus hijos, esposa, o en la economía, o en la enfermedad. Y vemos noticias como las que todos los días están en la televisión, en los medios publicitarios, que te dicen donde hay un desempleo en Colombia de 1.6 millones hoy, y donde posiblemente uno de tu familiar o de tu esposo o un hijo esté dentro de ese grupo de 1.6 millones de personas desempleadas. O también puede estar la noticia donde se ha aumentado en un 40% el intento de suicidio, y también la violencia intrafamiliar,
¿Por qué se ha generado todo esto? ¿Por qué? Porque estamos conviviendo durante tantas horas, 24 horas, en la casa con los hijos, donde de pronto no hay la tolerancia que normalmente había antes, donde tienes al esposo o tienes a tu hijo ahí sin trabajo y donde viene una cantidad de pensamientos negativos a nuestra mente y donde posiblemente haya escasez en los alimentos. Entonces son muchos pensamientos encontrados que vienen a tu mente y donde tú dices, ¿qué vamos a hacer en estas condiciones? Estás pasando momentos difíciles con tus hijos. ¿Y esto qué genera? Genera intolerancia. ¿Por qué intolerancia? Porque no solamente tú como mamá estás pendiente del cuidado de la casa, de mantener organizada la casa, de hacer la comida para tus hijos, y casualmente también tienes, gracias a Dios, teletrabajo en tu casa, pero a la vez estás con tus hijos haciendo tareas, por ejemplo, las personas que están pequeñas, donde es estar haciendo tareas, actividades todos los días, carteleras. Pues les cuento que le doy gracias a Dios porque ya esa etapa, ya gracias a Dios la he pasado, porque ya mis hijos, pues está uno en la universidad, pero también nos damos cuenta, por ejemplo, esas personas que tienen adolescentes en casa, donde vienen momentos, estados de ánimo, los temperamentos, momentos de agresividad, y donde estos niños pequeños están para convivir con sus amigos y para explorar un mundo al exterior. Entonces, cuando ellos se sienten que están dentro de un lugar y no pueden salir, imagínense, se sienten estresados, angustiados y buscan la manera de reflejar todo esto, como con las pataletas, con la agresividad, muchas veces hasta con la violencia entre ellos mismos. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la dirección. Y nosotros, como esas mamás sabias que estamos en nuestro hogar, tenemos que decirle al Señor, Señor, dame la tolerancia para manejar mis hijos. Cuando estos hijos presenten momentos así difíciles, nosotros tenemos que llegar donde ellos, dialogar, conversar, ya después de que pase ese proceso difícil y decirles, no, no está bien lo que hiciste, pero estoy contigo y te acompañaré. ¿Por qué? Porque esa es la manera como nuestros hijos sacan a la luz toda esa agresividad, y de pronto nosotros tenemos que tener más tolerancia con ellos. Cuando nuestros hijos están enfermos, ¿cómo nos comportamos nosotros como madres? A veces dentro de esa enfermedad se vuelven intolerantes, difíciles, pero nosotros llegamos y los abrazamos y les decimos, hijo, hija, yo estoy aquí contigo, no te preocupes que yo sé que de esta vamos a salir adelante. O sea, ahí tenemos la paciencia y la tolerancia, y eso es lo que nosotros tenemos que pedir hoy en día. Debemos jugar con ellos, cantar, ver una película, cocinar, hacer diferentes actividades, porque no solamente saca a tus hijos del estrés, sino que tú también sales de ese estrés y te permite compartir momentos diferentes con ellos. Y así Dios te dice hoy que no te preocupes, que Él da fuerzas al cansado y te levanta como las águilas. ¿Estás viviendo momentos de escasez en tu casa? Pues te dice hoy el Señor, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque Dios suple todo conforme a lo que nos haga falta. Porque Dios es nuestro proveedor. Porque Dios conoce cada necesidad por la que tú, mamá, papá o familia estés viviendo, y Él tiene control de todo en tu vida. Así que Dios te dice hoy que Él no te va a dejar y Él no te va a abandonar. Pero tienes que creer en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Tienes que creer en cada promesa que Dios te ha dado, donde te ha dicho que Él siempre va a estar contigo. Si tú mantienes la fe, y la fe, la certeza y la convicción de lo que yo no veo, pero yo sé que Dios está orando, Dios solo renovará las fuerzas. Dios renovará tu salud. Dios renovará tu economía, Dios renovará tu hogar. Así que lo único que tú debes sentir es paz, como pudo sentir en ese momento Josué, cuando Dios le dijo esas palabras tan especiales, que así como había estado con Moisés, siempre, siempre iba a estar con él. Y hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí, siempre voy a estar contigo.
porque mi presencia irá contigo siempre. Así que ánimo, vamos para adelante, confiemos en la misericordia de Dios, en la fidelidad, en el amor, en la bondad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debes poner siempre primero a Dios por encima hasta de tu familia. Ese es el orden de prioridad, primero Dios. Cuando yo busco a Dios y le digo, Señor, estoy pasando por esta situación difícil, estoy pasando por ese momento donde en mis fuerzas no sé qué hacer. Señor, yo necesito que tú tengas control de esta situación difícil en mi hogar, en mi familia. ¿Sabes qué? Dios te va a escuchar y va a estar presente siempre. Pero para eso, ¿qué debemos hacer? Ir de madrugada, donde yo les cuento que eso ha sido para mí un tiempo muy especial, porque durante todo este tiempo que Dios me permitió estar en casa, lo primero que dije es, ¿yo qué voy a hacer? Tengo la empresa cerrada, tengo una cantidad de personas que dependen de la empresa, somos 30 familias, fuera de eso no tenemos recursos y fueron múltiples situaciones complejas. Pues les cuento que yo hice lo que debía hacer en su momento, ir a buscar la presencia de Dios de madrugada. Estuve en esa intimidad con el Señor donde le decía, Señor, la verdad, yo no sé qué hacer, pero yo sé que tú sí sabes qué hacer. Y quiero entregarte esta situación, quiero entregarte este problema, quiero entregarte todo y quiero aprender a valorar todo lo que tú estás haciendo en mi vida. Ejemplo, venía de un tiempo de mucho estrés y de mucho trabajo, de